Para nadie es un secreto que las grandes industrias del entretenimiento nos han bombardeado de contenido live action, tanto en la pantalla grande como en la chica, debido a su relativo éxito. Sin embargo, las tendencias cambian y poco a poco el público se va aburriendo de tantas producciones que no llegan a satisfacer las expectativas. Por eso, en Off Topic Channel vamos a nombrar 10 motivos o razones por las que este tipo de adaptaciones están fracasando o comienzan a aburrir. Antes de entrar en materia, para los que no lo sepan, un live action es una adaptación en carne y hueso, es decir, con actores sumados a otros elementos, para recrear una obra fantástica y percibirla como real. Un ejemplo sencillo, La Bella y la Bestia, es un cuento infantil francés que Disney animó y posteriormente recreó en formato de imagen real. Algunas producciones se cuidan muy bien de tener un buen reparto, como es el caso de Marvel con sus adaptaciones de superhéroes, donde podemos encontrar grandes actores que incluso han sido reconocidos por la academia, pero no siempre se cuenta con un abultado presupuesto o se esmeran en tener un buen casting. En muchas producciones se ven actores y actrices que no brillan por su talento, o al menos interpretando su correspondiente rol. En el caso de los orientales, se contratan a modelos o idols populares para vender entradas de cine, y su experiencia escénica es poca o no es de las mejores, dando como resultado a artistas que no estudian y desenvuelven su rol adecuadamente, sino que solo van por el cheque. En las adaptaciones de anime también imitan las mismas reacciones de sus protagonistas, generando sobreactuaciones que rayan con la parodia. En Occidente ocurren circunstancias similares, actores malos pagos, distanciados de la obra original y sus fans, sumado a la falta de compromiso en varios casos, donde se limitan a escupir sus líneas. Hay muchos ejemplos de malas interpretaciones, incluso con actores reconocidos por su trabajo en otras producciones, pero creo que con citar a Ned Wolf haciendo de Light Yagami en Death Note basta. Resulta increíble que se mencione esto, pero en entrevistas, más de un productor y escritor ha confesado no haber jugado al videojuego, visto la serie o cómic de lo que se está adaptando, algo que resulta inaudito. Porque ¿cómo se piensa adaptar una obra a la pantalla si ni siquiera se conoce o se entiende? Algunos casos puntuales son Dragon Ball Evolution y Resident Evil, de Netflix. En el caso del guionista de Dragon Ball, Ben Ramsey, al menos ha admitido la culpa y se ha disculpado. En otros casos, los escritores y guionistas terminan cuestionando al público y no hacen la mea culpa. Estamos en una coyuntura en la cual hay empoderamiento femenino y está el movimiento woke, el cual vela por la lucha contra el racismo y la discriminación sexual. Los conglomerados del entretenimiento no son ajenos a la corrección política actual y los movimientos sociales del momento. Sin embargo, no se suman por idealismo, sino por mercado. Así como las industrias deciden vender productos ecológicos, lo sean o no, para sumarse a una campaña y no porque hayan pensado en el medio ambiente antes. Ocurre lo mismo con el cine y la televisión. Hay mucha hipocresía de por medio. En Space Jam, por ejemplo, censuraron al acosador zorrillo Pepe Le Pew, pero dejaron un cameo de los violadores de la naranja mecánica. Lo mismo pasa con los elencos. Contratan personal más por hacer inclusión que por brillar por su talento. Introducen una agenda feminista o de cualquier otra índole para ganarse un sector o mostrarse ante el público como grandes liberales sin realmente serlo, lo que genera que los escritores hagan maniobras en sus guiones a tal punto que abren agujeros de guión y añaden más sinsentidos en las adaptaciones que terminan siendo ridículos o falsos. Un ejemplo claro es Mulan, donde la protagonista es una mujer que lo puede hacer todo, una Mary Sue. Es la elegida, la que tiene el chi, y no hay patriarcado que la detenga. Esa parafernalia con su protagonista crea una historia sin sentido, aburrida y que se aleja de la original. En los live action resulta ser muy importante los efectos especiales. Para recrear la ilusión de lo que estamos viendo es real. Igualmente, cuando el maquillaje o los disfraces no dan para recrear algo que atente contra la física, por lo menos se debe llegar a la incorporación de imágenes que demuestren que comparten la misma luz que los actores en pantalla, que estén sincronizados. Por tal motivo, si hay bajo presupuesto, habrá limitaciones en los efectos especiales y por ende su calidad puede disminuir. Si tomamos las películas de las tortugas ninja de los años 90 y las sacamos hoy en día, la gente las podría llegar a tomar como una parodia, ya que en la era actual y ya existiendo la comparativa con las recientes adaptaciones, nadie tomaría en serio a unos tipos disfrazados con espuma y plástico. Cosa que ya le pasó a Marvel cuando había vendido sus derechos con producciones que son referentes de cine clase B o Z. Ahora se cuida muy bien de este apartado y de ahí su alto costo y rendimiento en taquilla. Por desgracia, en muchos animes hay un sinfín de poderes y habilidades que muchas compañías independientes o con bajo presupuesto no logran recrear. De ahí que haya películas que eliminen estos de sus personajes o que realicen efectos despreciables.
Lo bueno del papel es que todo le cabe, y en la realidad toca hacer magia. Es un lío por el cual deben pasar las adaptaciones. No se pueden permitir recrear todo al 100%, ya sea por la limitación del tiempo o la dificultad de recrear algo. Esto hace que se llegue a recurrir a cambios de diseño, por ejemplo, en los personajes, algo que llega a tocar las fibras sensibles de los fans. Algunas producciones buscan dar forma antropomórfica a personajes que no son humanos, como ocurrió con el Sonic feo. Otro ejemplo es que quiere recrear a un personaje que sea más grande que el planeta, como el caso de Galactus de los Cuatro Fantásticos. Es decir, entre más complicada sea la adaptación y más cambios se les haga a los personajes, más va a entrar en conflicto el producto final con el espectador. Tendrías que recurrir a efectos especiales, y si no son convincentes, como resalté en el punto anterior, pues te juega en contra. Una buena ejecución es Detective Pokémon, que limitó su universo del videojuego, pero lo incorporó de buena manera. Algo que podría ser contradictorio es que la adaptación sea bastante fiel a la original, que calque incluso escenas tal cual y por tal motivo no atraiga la atención. Tomemos el caso del Rey León de Disney. Es una gran producción que recrea la película animada fielmente, y tuvo un gran éxito en taquilla por sus fabulosos efectos especiales. No obstante, no aporta nada nuevo y no se siente real que los leones hablen como un ser humano. ¿Para qué querrías ver algo que no aporta nada nuevo, que se siente más auténtico como fábula y que ya funciona perfectamente? Un ejemplo bien hecho es el libro de la selva también de Disney. Es otra forma de contar que también amplía la historia, que resulta ser una nueva experiencia. Sí, es cierto, hay animales que hablan, pero aquí se percibe como una fábula, y no como si fueras al zoológico a una función de marionetas. Por otro lado, en el caso de videojuegos, si no hay una historia interesante o algo plausible, la obra no se siente real sino forzada y desinteresada. En anime, por otra parte, amerita más repetir ver la serie que recrea fielmente y de manera completa la historia, en vez de una mediocre y pobre imitación. Ahora, esto no es un cheque en blanco para contar cualquier historia, solo teniendo algunas referencias, como es el caso de la adaptación de Mario Bros. Con John Leguizamo. En algunas adaptaciones no se puede contar con el creador original de la historia debido a su ausencia. No obstante, en otros casos los autores no son consultados o tenidos en cuenta para los proyectos. En la mayoría de veces los derechos de las obras pertenecen a un estudio que está interesado en sacar provecho económico y no les queda más a los creadores que esperar lo mejor que resulte de su material original. Lo terrible de ese argumento es que los escritores se pueden dar vía libre de reescribir la historia a su antojo, porque la compañía cuyo único interés es lucrarse, pues así tenga una historia pobre y bajo presupuesto, con que tenga un actor que le garantice la taquilla se conformará, y de ahí tener resultados que ofenden al séptimo arte, además de los espectadores. A tener en cuenta también que contar con los autores no es garantía de éxito tampoco. Estos pueden estar limitados o igualmente interesados solo en lo económico. Ejemplo de ello la serie de Cowboy Vivo, que contó con el director del anime Shinichiro Watanabe y la compositora Yoko Kanno, en la ya cancelada serie de Netflix. Otro problema, que es increíble que uno esté reseñando, consiste en los protagonistas añadidos en segundo plano, o sean simples referencias. Es inconcebible que una adaptación cuyo nombre tenga al de los protagonistas queden relegados a poco tiempo en pantalla, siendo extras en su propia obra. Un caso puntual es el de Tony Jerry. Lo mismo podría decirse de la serie de Resident Evil, aunque este tiene más el nombre que otra cosa. Esto ya es abiertamente un timo, porque literalmente las producciones sacan un producto a vender que resulta ser más una trampa que otra cosa. Teniendo los derechos de un videojuego, película o serie, limitan la presencia de los mismos personajes para ahorrar costos, contar una historia cualquiera y sacar provecho de ello. Nadie está pidiendo que los estudios trabajen a pérdida, que no se lucren o que se regalen. Pero si vas a vender la historia de los pitufos, cuenta una historia de los pitufos, de Garfield, del pájaro loco o de lo que sea. Pero no salgas con la historia típica de un padre soltero que no se lleva bien con su hijo o que se quiere casar con su interés romántico. Muchas veces la forma de contar las historias influye. No es lo mismo narrar una historia sombría de manera seria y otra haciendo chistes de por medio. En el caso de adaptaciones de superhéroes, ya se ha vuelto cliché hacer bromas durante toda la película. Es entendible, son producciones para divertir a toda la familia, pero eso tiene sus límites. No puedes contar una historia en la que se va a acabar el mundo echando chistes si no es una comedia, y hay momento para las cosas. Una producción que no tiene el tono adecuado, dadas las circunstancias, no transmite lo mismo. La angustia, desesperación o miedo se pierde cuando sus protagonistas están muertos de la risa, sabiendo que todos son efectos digitales y que solo hay que hacer reír al público. Esto le pasa mucho a las películas de Marvel en este sentido. En el caso del anime resulta algo similar. Adaptan literalmente los alivios cómicos que funcionan en una animación para público infantil o juvenil, pero que, si lo recreas a imagen real, resulta más una parodia debido a las exageraciones expresivas por la sobreactuación.
En los videojuegos, por otro lado, resulta ser muy diferente con solo la perspectiva de la cámara. La gracia de los videojuegos es que son interactivos. El protagonista es el que hace mover la historia. La narración gira en torno a él principalmente, por lo cual desde la misma fotografía se puede transmitir algo distinto a lo que espera el espectador o algo similar como un plano secuencia siguiendo al protagonista principal. Películas como Doom no han entendido este concepto, que aunque no transformaría las pésimas historias, al menos sería una forma de estilo narrativo interesante. Apelar a la nostalgia se ha vuelto una campaña de mercadeo, de ahí que estemos inundados de tantas producciones que apelen a esta índole. Esto puede jugar en contra o a favor, sabiendo por ejemplo que hay pésimas adaptaciones en Japón, ya que cuentan con menos recursos que Hollywood, y esto no es una excusa, ¿para qué ir a ver una historia comprimida de 2 horas de algo que arruinará tu infancia, cuando puedes sintonizar en tu celular la obra original que está perfecta como está? También es un factor que influye en estas producciones la tecnología de la época. Si no se hacen adaptaciones en el contexto adecuado, algunos estudios optan es por adaptar a los tiempos actuales, a modernizar las obras, y esto puede abrir agujeros de guión o simplemente añadir una agenda irrelevante para la historia. Estos casos pueden incluso afectar a los personajes. Un ejemplo claro es La Sirenita, el cuento de Hans Christian Andersen, que narra la vida de una pelirroja danesa que se enamora de un príncipe al que rescata, que ahora Disney presenta con una protagonista afro. Y aclaro por si las dudas, yo no tengo problemas con el color de piel de un actor o una actriz. Me encanta por ejemplo Samuel L. Jackson como Nick Fury, me interesan las buenas interpretaciones. Lo que molesta, estoy seguro a más de uno, es que añaden agendas de inclusión forzada, desacatando en ocasiones sus contextos. Sería muy raro ver algo que retrate por ejemplo la Segunda Guerra Mundial con el Capitán América y los alemanes siendo afrodescendientes. Como pueden apreciar, hay suficientes razones como para desencantarse con la explotación de las adaptaciones en formato imagen real. Por supuesto, hay varios éxitos, las películas de Marvel por algo son las más taquilleras. Sonic algo ha hecho bien para pasar del rechazo a llenar salas de cine, y existen animes bien adaptados como Rurouni Kenshin. La idea no es dejar de ver o que se dejen de hacer live actions, sino hacer la reflexión de lo que se está haciendo y exigir como espectadores transparencia y calidad. Después de todo, somos los clientes y una obra sin público no es nada. Eso ha sido todo por mi parte, lamento si me he extendido un poco, pero quería dejar cada enunciado lo más claro e ilustrado posible. Les agradezco si comparten el video, le dan like, comentan o se suscriben. La retroalimentación de ustedes también hace crecer este canal.